la sentencia, esto que dijo Monseñor Romero fue su sentencia de muerte y fue la graduación para que le dieran el título de mayor a Roberto Dawison, que fue el que fundó los Escuadrones de la Muerte, que tienen el mismo nombre que los de Colombia. Estos Escuadrones de la Muerte, naturalmente, fueron a que se les diera su educación, ¿verdad? La torturación y todo lo demás, a las escuelas de las Américas. Y seguramente Dawson era el alumno estrella en eso, ¿verdad? Entonces, él, aparte de tener un título militar como mayor, también nosotros se lo damos como mayor, pero como mayor torturador, violador de los derechos humanos y asesino. Ahí comienza el paramilitarismo entre los años 70 y 90. Comienza desde el Vaticano, cuando Juan XXIII, el Vaticano II, cuando Juan XXIII exhorta a todos los sacerdotes a estar con los pobres, porque Jesús había hecho por los pobres. Entonces se nos comenzó a llamar que éramos, la Iglesia Católica era guerrillera. Entonces comenzó a ser un pecado en El Salvador el que las personas fueran catequistas, que fueran a misa o por el simple hecho mataban a la gente por andar con una Biblia latinoamericana en las manos. Si era de Reino Valera, cualquier cosa se salvaba. Entonces por eso la gente comenzó a decir que eran evangélicos o de otras religiones menos católicos para poder salvar su vida. En realidad, estos escuadroneros mataban desde niños hasta el clero mismo y en este caso hasta el obispo. Usaban como hobby tirar a los niños para arriba, ponían el machete parado y traspasaban a los niños en el aire. Y lo hacían porque era la semilla de los guerrilleros y ellos disfrutaban haciendo eso. Bueno, como les dije anteriormente, la iglesia entera comenzó a estar con la gente y antes la posición que se tenía era, bueno, antes del Vaticano II, ustedes, para los que estaban en esa época, tienen que recordar que las misas se daban solo en latín. Entonces no se podía comunicar directamente con la población y mucho menos verlo porque las misas se van viendo a Jesús, ¿verdad? De espaldas hacia la gente. Entonces, cuando ya pudieron comunicarse normalmente, fue cuando los sacerdotes le decían a la gente, porque antes se decía, doña Paquita tiene 10, 12 niños, se le murió uno por parásitos, ya está con Dios, no se preocupe, doña Paquita, su hijo ya está con Dios. Pero después de eso, los sacerdotes comenzaron a decir a la gente que Dios no quería que los hijos se les murieran por parásitos, si tenían derecho a la salud, como a la educación y todos los derechos que se tienen. Por eso fue que se comenzó a decir que los sacerdotes no deberían estar dentro del país, mucho menos los extranjeros, los jesuitas, porque venían a abrir los ojos a las personas y que eran unos guerrilleros. Entonces, así como les decía que traspasaban con machetes a los niños, tenían formas pues bien creativas que les habían enseñado en su escuelita de las Américas, como por ejemplo a los sacerdotes primero los torturaban, les quitaban sus testículos, su pene, sembraban árboles, le sacaban punta y ahí los sentaban hasta que les llegara hasta el pecho la estaca que habían hecho para ellos. Entonces eran unas formas cruentas, horribles, igual si se decía que la catequista le cortaba la lengua, y todo esto era hecho por los escuadroneros de la muerte, un grupo de paramilitarismo que ahí comenzó y desde ahí se fue fortaleciendo, más que todo con eso. Si hacían esto con el obispo, ¿qué lo iban a hacer con la pobre gente? Entonces se fortalecieron y él fundó el Partido Arena, que gobernó en el país 20 años. Y bueno, después con eso, pues siguió el grupo de escuadroneros de la muerte, y seguían torturando y haciendo hasta los acuerdos de paz. Y en el año 1992, por cierto, que fueron aquí en
Entonces, es algo de que eso era un plan que tenía la ultraderecha, porque sabían que algún día les iban a quitar el poder. Entonces le tenían el paquetito listo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esos niños que no tenían dónde jugar, no tenían dónde ir a aprender dibujo, algún oficio, algún hobby que ellos tuvieran, entonces crecieron y lo que hacían era quedarse en la entrada de los pasajes, hablando, contando chistes, pero con eso vinieron todos los que mandaron de los Estados Unidos deportados y comenzaron a lavarle el cerebro de estos niños y comenzaron a hacerse fuertes y comenzaron a retar a la gente. Vinieron esos grupos paramilitares y barrieron a todos los que se decían llamar mareros porque podían ser o que fueran en potencia. Y quedó un lapso de tiempo tranquilo, pero ahora ya otra vez está horriblemente peor que como aquel tiempo. No le dieron opciones a los jóvenes, pusieron manos duras, manos súper duras, manos de hierro, hasta Superman, pero no les funcionó. Entonces no les funcionó y el problema se lo han dejado al gobierno de izquierda. Y ahora miren el alto índice de violencia. Sí, miren cómo está la violencia y tiene culpa el frente cuando ellos les dejaron el regalito ya hecho. ¿El frente qué es lo que ha hecho? Bueno, yo como licenciada en educación particular y trabajo con niños en una zona rural, dejaron al partido, al gobierno lo dejaron, pero en la bancarrota, para decirles que hasta la casa donde vivía el presidente, la casa presidencial, la dejaron hasta sin los baños, le quitaron los baños y los arrancaron, se los llevaron, dejaron la casa barrida y también igual pues las arcas del Estado. Entonces el gobierno, ¿cómo iba a poder hacer algo con esta crisis económica? Pero aún así logró que todos los niños le dieran zapatos, uniformes, un refrigerio y útiles escolares, nunca antes visto en la historia de El Salvador. Además, está implementando la escuela plena. ¿Qué quiere decir esto? Que por la mañana el niño o la niña estudia y por la tarde va a aprender un oficio en la escuela o a pintar. Son las soluciones que se están viendo. O viceversa, se van a ir a la tarde o lo hacen por la mañana. Pero son opciones que sí se van viendo y que el gobierno está haciendo algo por estos jóvenes, ¿verdad? No solo es exterminarlos, sino que pues querer hacer algo para el bien de ellos. Pobrecitos los harineros, el pueblo les pasó la factura. Pensaban que seguíamos siendo un pueblo tonto, ¿verdad? Humilde y sencillo, ignorante, que iban a comprarnos con una gorra, con una camisa, y últimamente cayeron hasta en el ridículo en las últimas elecciones de regalar escoba a las mujeres. Por favor, o sea, es tanta la crisis que tenían que cayeron en el ridículo, pero la verdad es de que dijeron que estaban súper seguros que la primera vuelta sí que el frente los dejó por mucho, la estadística, mucho puntaje, pocos, pero en la segunda ellos ya lo tenían tramado todo. Me admiraba cuando fui otra vez la segunda vez que tenían cachiporras, banda de paz y tenían adornado de vejigas de azul, rojo y blanco todos sus centros de votación. Cuando la primera vez que se fue a votar estaban tan felices porque nadie se miraba vestido con los colores de arena, solo de frente. Entonces la segunda vez fue bien sospechoso porque se miraba como que ellos iban a ganar y desde el principio ya estaban ellos sonriendo que estaban triunfando. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a decirle a los extranjeros, bueno, salvadoreños que viven en el extranjero, que les pagaban el pasaje, les pagaban hotel y les pagaban un tour de una semana para que fueran a votar a El Salvador. Y no pueden imaginarse ustedes, no había ningún taxi solo y el aeropuerto
el pueblo pues también respondió como tenía que responder, y ahora vamos por el segundo periodo con Sánchez Serén, que está pues, estas mujeres son mandadas televididas por el imperio yanqui. Pero sí decirle eso de que, gracias a Dios, nuevamente ha ganado la izquierda en El Salvador, a pesar de los pesares. Y estamos muy felices porque, aunque digan, no, bueno, pero sí seré sincero, Sánchez Serén es el que está ahorita gobernando. Y bueno, nosotros no era la mejor opción en ese momento como persona, pero como partido teníamos que apoyar. Porque en realidad, como maestra le digo, él estuvo de viceministro de Educación el periodo pasado y por nosotros no hizo nada, más que solo extendernos el tiempo más de trabajo. Esperamos que ahora el presidente sí haga algo, ¿verdad? Y bueno, estos proyectos que les cuento yo de lo que hacía por los niños, sí se hizo desde el primer periodo que estuvo el presidente Mauricio Gómez. Bueno, y ya para finalizar, porque sigue el mismo militarismo y usted tan extensa, decirles de que esto que exterminaron a las pandillas no es simple y sencillamente algo que se extermina y ahí queda, no. Antes de venir a Salvador, la última noche, la noche anterior, que fue jueves, los mareros ametrallaron una patrulla de la policía, y así están las cosas. Se están matando, están midiendo fuerzas a ver quién puede más, ¿verdad? Así está la violencia en mi país, lamentablemente, y esperamos pues de que se hagan estos proyectos sociales que se están haciendo en pro de los jóvenes, y las jóvenes de El Salvador pues ayuden a ir saliendo de todo este acto de violencia que tenemos. Los dejo, Juan Luis, muchas gracias.